Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos hoy en esta mañana de domingo en el penúltimo mensaje en la carta de Pablo a los Filipenses. En esta mañana tenemos el mensaje titulado La generosidad cristiana. Le invito a abrir su Biblia en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Estaremos en los versículos del 14 al 20. Si es la primera vez que nos acompaña, hemos estado en esta carta, versículo a versículo, empezando desde enero. Estamos ya en la recta final para concluirla. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana de domingo. Gracias porque tenemos el privilegio de estar reunidos en tu nombre, Señor. Pedimos que por tu Santo Espíritu nos guíes a toda la verdad, Señor, que aprendamos este tema que es tan necesario en un mundo como el que vivimos, Señor. El de ser generosos, bondadosos, dadivosos, Señor, imitándote a ti, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo, Señor, que siendo rico se hizo pobre para salvarnos. Padre Santo, ayúdanos a crecer en conformidad al carácter de Jesucristo. En su nombre precioso te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En un mundo que a menudo vive del egoísmo, vive de la avaricia, el llamado a abrazar la generosidad resulta, hermanos míos, casi antinatural, ciertamente contracultural e incluso humanamente radical. Muchas veces se nos hace pensar que el ser humano por naturaleza es bueno. Muchas veces se nos hace pensar equivocadamente que el ser humano nace con una tendencia a la generosidad. La realidad es que basta con mirar el comportamiento de los niños, que muchas veces creemos son los más inocentes de los seres humanos. Y nos daremos cuenta, hermanos, que la base de su conducta, el fundamento de la manera en que ellos actúan es precisamente no la generosidad, sino el egoísmo. Esa es, hermanos míos, la naturaleza con la que todos nacemos. Pensamos que todo debe ser para nosotros, pensamos que todo debe ser de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pedimos constantemente que se nos ponga en el centro. Sin embargo, a medida que profundizamos en esta carta a los Filipenses, descubrimos que la generosidad, hermanos, no es simplemente una buena forma de actuar. No es un buen consejo para hacer buenas obras o aún tener un buen testimonio, sino un aspecto esencial de nuestro caminar cristiano. Está íntimamente entretejido en el crecimiento de nuestra fe. A través de su sincera gratitud, el apóstol Pablo nos revela la hermosa verdad de que cuando abrazamos la generosidad, no solo bendecimos a los demás, no solo, hermanos míos, contribuimos al avance del reino de Dios, sino que también experimentamos un gozo profundo que trasciende las circunstancias terrenales. Trasciende, hermanos míos, la naturaleza y condición humana.
porque la generosidad es algo divino. Mientras vamos estudiando este pasaje, hermanos, descubriremos hoy algunos principios clave, algunas ideas profundas que se encuentran en los versículos que tenemos. Pablo quiere exponer el poder transformador de un corazón generoso. Así que debemos explorar cómo nuestra generosidad, la manera en que nosotros somos generosos para con otros, la manera en que somos generosos para con la obra de Cristo, muestra, expone, revela y es un reflejo del carácter de Cristo mismo. Una expresión tangible de su gracia que fluye a través de nosotros para satisfacer las necesidades de los demás y para continuar avanzando la obra de Cristo en este mundo. El llamado a la generosidad no es, hermanos míos, una mera sugerencia. No es una opción en la vida cristiana. Es un mandato que refleja el mismísimo corazón de Dios y que nos llama a participar de su plan redentor en la tierra. Es una invitación divina para entrar en un estilo de vida que hace eco del amor desinteresado y de la abundante gracia de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, mientras vamos por estos versículos, debemos ir analizando, debemos ir, hermanos míos, mirando cómo está nuestro crecimiento en conformidad a la imagen de Jesucristo en el tema del ser generosos. Versículo 1 en esta mañana, hermanos míos, punto número 1 en esta mañana. Generosidad es participar. Ese es uno de los principios que Pablo expone aquí. Generosidad es participar y estará en los versículos 14 a 16. Dice Pablo en el versículo 14, sin embargo, dice Pablo, esto significa pero, esto significa por otro lado. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Pablo, después de haber compartido el secreto del contentamiento, cualquiera que sea su situación, en los versículos anteriores, nos regresa al punto de partida del versículo 10. Recordemos que el versículo 10 dice él, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo, hermanos míos, está escribiendo la carta, recuerde, para agradecer a la iglesia en Filipos por la ayuda financiera que él ha recibido de manos de Epafrodito. Él hace una pausa entre el versículo 10 y el versículo 14, explicando que aunque esto de recibir esa ofrenda financiera va a ayudarle físicamente, económicamente en sus necesidades, en realidad es que él ha aprendido a vivir y a contentarse cualquiera que sea su situación. Por eso dice Pablo, sin embargo, pero, a pesar de que he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, a pesar de que yo sé vivir en abundancia o en escasez, a pesar de que mi confianza está puesta plenamente en Cristo Jesús y en Dios para proveerme, Pablo quiere explicar a los filipenses, para que no haya ningún malentendido, que no significa que él no aprecie esa ofrenda, no significa que ellos no hayan hecho algo bueno, porque si esta es una carta agradeciendo esa ofrenda, hermano mío, sonaría algo muy extraño que dijeran, bueno, gracias por la ofrenda, pero la realidad es que yo ni la necesitaba, ni se las pedí, ni la quería. Esa no sería, hermanos míos, una manera de agradecer. Eso más bien sonaría como una ofensa después del gran sacrificio que veremos hicieron los filipenses para mandar esa ofrenda. Pablo no quiere que eso suceda. Y entonces va a asegurarse de que los lectores, los hermanos en Filipos, entiendan bien el mensaje que él quiere comunicar. Dice entonces, después de sin embargo, dice, bien hicisteis. Hicieron algo bueno, filipenses. Hicieron algo noble. Hicieron algo que está bien. Esto debían haber hecho. No me malinterpreten cuando digo que puedo vivir cualquiera que sea mi situación. No quiere decir que no aprecie su ofrenda. No quiere decir que su ofrenda no haya sido algo valioso. Es altamente valioso. El hecho de que Pablo pueda contentarse, hermanos míos, cualquiera sea su necesidad o su situación o su circunstancia,
no significa la falta de valor de la ofrenda de los filipenses. Ellos, hermanos míos, habían dado con gran sacrificio. La iglesia en Filipos no era una iglesia particularmente próspera, no era una iglesia particularmente adinerada. Por el contrario, la iglesia sufría escasez en Filipos. Había necesidad también en Filipos. Para ello, quisiera que me acompañen, hermanos míos, a 2 de Corintios, capítulo 8. En 2 de Corintios, capítulo 8, vemos que Pablo está explicando esto acerca de las ofrendas de los santos. Y le dice a los corintios: asimismo, hermanos, versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Filipos estaba en el área de Macedonia, hermanos. Habían otras pequeñas comunidades cristianas en el área de Macedonia, de las cuales la más activa e involucrada en el avance del evangelio era precisamente la iglesia de los filipenses. Cuando vemos aquí en la escritura, hermanos, las iglesias de Macedonia, podemos considerar que primariamente se está hablando de la iglesia en Filipos en conjunto con algunas otras pequeñas comunidades de la zona. Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación. Esta es la situación de Filipos. En grande prueba de tribulación, la abundancia, tenían abundancia, ¿pero de qué? De su gozo, y dice, y su profunda pobreza. Esta iglesia, hermanos míos, era una iglesia pobre. Su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Note una cosa, Pablo dice, a mí me consta, yo soy testigo de esto, yo doy testimonio de que estos hermanos han andado, con agrado. Esto no fue obligado. Ellos no se sentían presionados a que tenían que hacerlo, sino que con agrado dieron conforme a sus fuerzas. Quiere decir que tenían poco y de lo poco sacaron de acuerdo a eso para poder ser generosos. E incluso, dice Pablo, más allá de sus fuerzas. Una iglesia, hermanos míos, ejemplar en el ejercicio de la generosidad. Y dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Ahí está el principio del que estamos hablando. Generosidad es participar. Dice, de participar en este servicio para los santos, para los hermanos. ¿Qué servicio? El de ofrendar para que ellos pudieran continuar predicando la palabra, para que ellos pudieran continuar llevando el evangelio a otros lugares. Note una cosa, versículo 4 de nuevo, dice que estos hermanos le rogaron a Pablo que aceptara esa ofrenda. Pablo muy probablemente, hermanos, veía la condición de la iglesia en Filipos y decía, hermanos, no se preocupen, hermanos, tranquilos, yo sé que ustedes están pasando por una gran tribulación y una profunda pobreza, no se preocupen, pero ellos no dijeron, bueno, lo intentamos, Pablo no quiso. No, rogaron a Pablo, Pablo, por favor, lleva esto a los hermanos. Ellos querían participar de lo que Dios estaba haciendo. Ellos querían estar involucrados, tener esa participación, hermanos míos, en sostener a aquellos hermanos que con fidelidad llevaban el evangelio. Esto es lo que dice Pablo. Bien hicieron ustedes. Ese sacrificio que hicieron, ese dar con generosidad, ese entender la participación que ustedes tienen cuando apoyan la obra de Cristo, es algo bueno, hicieron algo noble. Ahora bien, hermanos, miren cómo Pablo entiende y también les hace saber a los filipenses lo que significa verdaderamente esa ofrenda. Dice Pablo de regreso en Filipenses capítulo 4, bien hicisteis, versículo 14, en participar conmigo en mi
tribulación. De nuevo, la misma palabra que vimos en 2 de Corintios capítulo 8 en el versículo 4. Pablo dice, ustedes están participando de esto. Esta palabra participar, hermanos, es la clave aquí. Para entender este principio, para saber por qué el acto de la generosidad es tan apreciado en la vida cristiana. Esto significa tener compañerismo. Esto significa ser compañeros, estar aliados, estar unidos, ayudándose a lograr una meta o un fin que no se podría hacer si no fuera precisamente por esa unión. La idea es estar unidos. La idea es tener unidad. Esta idea de participación o compañerismo es la unidad del cuerpo de Cristo al llevar el evangelio a otros lugares. Nadie, hermanos míos, ningún cristiano, como si fuera el llanero solitario, pudiera llevar el evangelio avante. Es imposible si no fuera por la unidad de la iglesia. Cuando una parte del cuerpo, hermanos míos, se duele, dice todo el cuerpo se duele. Pero también es cierto, hermanos míos, que cuando una parte del cuerpo duele, una mano soba esa parte del cuerpo, da alivio a esa parte del cuerpo. Esta es la idea que Pablo quiere dar aquí. Dice, ustedes participaron conmigo en mi tribulación. Esa tribulación de la que Pablo habla es el hecho de que él está en la cárcel y está pasando por necesidades y está pasando por carencias, por aflicciones, pero él sabe que no está solo, porque los hermanos filipenses están orando por él, están pensando en él, están sacrificando un poco de lo que tienen para ayudarlo a él. Recuerde que Pablo tenía que pagar un alquiler en esa casa en la que estaba preso. Pero Pablo no puede trabajar precisamente porque está preso. Y los hermanos entonces contribuyen con la obra. Cuando suplimos, hermanos míos, materialmente para la obra de Cristo, desarrollamos una unión, una comunión, una unidad con aquellos hermanos, aliviando su necesidad y sobre todo avanzando el evangelio. Estos versículos que tenemos frente a nosotros, hermanos míos, pueden ser muy controversiales en nuestros días. Hermanos, pero no son controversiales en sí mismos. El problema es que se toca algo, se toca un tema que es delicado en nuestros días. Y es el tema precisamente de suplir, ayudar, sostener y sustentar materialmente la obra de Cristo. El problema es, hermanos míos, que muchas veces pensamos, creemos en un evangelio truncado, en un evangelio mutilado, en una caricatura de evangelio en donde pensamos que el evangelio es simplemente espiritual. Hermanos míos, si el evangelio es simplemente espiritual, no que no sea espiritual, pero si solo es espiritual, no es diferente de cualquier otro tipo de imaginaciones que un hombre pueda tener. Pero recordemos que la fe cristiana tiene la característica, el rasgo más importante, que es real en este mundo, tiene una realidad en este mundo. El evangelio, hermanos míos, cambia familias, cambia personas, cambia naciones. Hermanos míos, cambia físicamente lo que está a su alrededor. Basta con ver aquellos pueblos, hermanos, que se desarrollaron durante los años de la historia, que no tuvieron evangelio, y compararlos con aquellos que fueron altamente evangelizados, altamente enseñados en la verdad de la Escritura. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia, de hecho, abismal, que nos hace creer que aquellas etnias que se desarrollaron en todo Hispanoamérica, lo que hoy conocemos como Hispanoamérica, eran como en la película de Pocahontas, que iban en el monte, en el bosque, y vivían unos en amor con otros, y que tenían una unión con la naturaleza de una manera que era de ensueño, hasta que llegaron aquellos hombres blancos con su religión. Hermanos míos, nada más lejos de la verdad.
si no fuera por la evangelización, si no fuera por el poder del evangelio, que cambió la manera brutal en que se vivía en esos tiempos, hermanos míos, no podríamos estar aquí sentados tranquilamente. Entonces, hermanos, el evangelio no es simplemente una serie de imaginaciones en nuestra mente, sino que tiene un componente que es primordial en la fe cristiana, y es el hecho de que cambia las cosas a su alrededor. Y para ello, hermanos míos, es necesario contribuir a la obra. Es necesario sostener a aquellos que llevan el evangelio. Porque, hermanos míos, no se podría hacer sin el sustento propio y adecuado de aquellos hombres y mujeres, y todo cristiano está llamado a hacer esto, de llevar el evangelio a otros. Vemos en el versículo 15, hermanos míos, que dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, de nuevo, la palabra participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo hace aquí referencia, hermanos míos, a que después de haber fundado la iglesia en Filipos, él parte de Macedonia, se va de Macedonia, del área donde está Filipos y las otras pequeñas comunidades cristianas ahí, y se va a Tesalónica, al área de Acaya. Está aproximadamente a 100 millas un lugar de otro. Y dice Pablo que desde el principio, atención aquí, de la predicación del evangelio. Note cómo el énfasis en estos versículos conectados con la generosidad, no se está hablando aquí particularmente de la generosidad personal, sino de la generosidad corporativa. La iglesia en Filipos ayudó a Pablo desde el principio. ¿A qué? ¿A qué lo ayudó? ¿Para qué ofrendaban a Pablo? Para la predicación del evangelio. No ofrendaban a Pablo para que él se hiciera millonario. No ofrendaban a Pablo para que compre un jet privado. No ofrendaban a Pablo para que él viviera en una mansión. No ofrendaban a Pablo para que se vistiera con las mejores ropas de la época. No ofrendaban a Pablo para que él tuviera una cuenta en el banco de millones. Ofrendaban para la predicación del evangelio. Conocían a Pablo y querían participar de lo que Pablo estaba haciendo, pero no todos podían seguir a Pablo en sus viajes misioneros. Sin embargo, a través de esas ofrendas económicas, sustentaban la labor de Pablo. Y dice Pablo: es como que ustedes estén conmigo, porque si ustedes no me sustentan, yo no puedo hacerlo. Dios a través de ustedes me sostiene a mí para que juntos participemos de la obra que Él está haciendo. ¿Y cómo podemos ver que en realidad Pablo estaba predicando el evangelio, hermanos míos? Porque el testimonio de su vida lo demostraba. ¿Y cómo podemos saber que Pablo no se estaba haciendo millonario con las ofrendas de las iglesias? Porque esto, hermanos míos, de engañar a la gente con algún par de versículos para que les dé su dinero, esto no es nuevo, esto ocurría también en el tiempo de Pablo. ¿Y cómo sabemos que Pablo no está haciendo lo mismo? Hermanos míos, porque Pablo no tiene nada, está encarcelado. Todo lo que recibe lo usa para la obra del ministerio. Todo lo que recibe resulta en el avance del reino, porque se están plantando iglesias. Y es claro a los ojos de todos que este hombre, Pablo, es un apóstol llamado de Dios que no tiene su corazón en las cosas materiales. Oh, qué diferente es, hermanos míos, hoy en día, cuando estos falsos maestros, lobos rapaces, disfrazados, hermanos míos, con 3 o 4 versículos, engañan a la gente solo para amasar una fortuna en este mundo. Utilizan de una manera aberrante, hermanos míos, la verdad bíblica que es santa, como pretexto para su propia codicia. ¿Cómo vive aquel hombre? Oh, en una mansión de millones de dólares. ¿Cómo viaja ese hombre? Oh, en jet privado. ¿Cómo viste ese hombre? La ropa más cara que se imagina. ¿Qué come ese hombre? Oh, en los restaurantes gourmet más caros que hay. Hermanos míos, ese es el problema de hablar de generosidad en la iglesia hoy.
que hay tanta mala enseñanza y hay tantos ladrones en los púlpitos, hermanos, que cuando se quiere hablar bíblicamente de lo que el Señor enseña, ya muchos están vacunados contra eso. Han secuestrado la verdad bíblica para usarla a su antojo. Del mismo modo, hermanos míos, que vemos, por poner un ejemplo, hoy en día, si uno ve el arco iris, oh, cuidado, dice uno. Y hace uno bien en decir cuidado con el arco iris. ¿Por qué? Porque ha sido secuestrado por la enseñanza satánica del orgullo, que un cristiano ya no podría poner un arco iris y decir Génesis capítulo 9. ¿Por qué? Porque como ha sido secuestrado, eso ahora significa otra cosa. Pero el problema no es la enseñanza bíblica, el problema no es el arco iris, el problema no es Génesis 9. El problema, hermanos míos, es que esta gente que es falsa y que enseña falsedades secuestra la verdad bíblica. Pero nuestros corazones, hermanos míos, tienen que aprender a tener ese discernimiento de creer la verdad completa. No medias verdades, no dobles mentiras, sino la verdad de la Escritura. Y Pablo dice, hermanos míos, bien hicieron en participar conmigo. Bien hicieron, hermanos míos, en participar conmigo. Dice, cuando me fui de Macedonia, este es el segundo viaje misionero de Pablo. De Filipos va a Tesalónica y de Tesalónica llega hasta Berea. De nuevo, esta región en donde está Filipos es Macedonia. Después se va a Corinto y Atenas, la región de Acaya. Esto podemos verlo en Hechos capítulo 17 y 18. Nos dice, hermanos míos, que Pablo estuvo en Tesalónica cuando mucho 3 semanas. Algunos dicen estuvo 2 semanas, algunos dicen estuvo 3 semanas, pero no más de 3 semanas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que él estuvo ahí 3 días de reposo. Entonces, dependiendo de cuándo haya llegado y de cuándo se haya ido, pudieron haber sido 3 días de reposo, pero incluye solo 2 semanas, o pudo haber estado 3 semanas. Pero no más de 3 semanas. ¿Y qué hicieron los filipenses en esas 3 semanas que estuvo Pablo en Tesalónica? Dice el versículo 15, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, solo vosotros. Dice, me enviaste, versículo 16, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Vamos a poner el caso más extremo. 3 semanas en Tesalónica y los hermanos de Filipos, de su pobreza, ejercieron generosidad. Y dice Pablo, me enviasteis ahí una y otra vez. De nuevo, vamos a poner el caso más extremo. 3 semanas, una y otra vez son por lo menos 2 veces. Por lo menos 2 veces. Ya decir eso, hermanos, que en 3 semanas los filipenses hayan enviado a Pablo a Tesalónica por lo menos 2 veces una ayuda, es mucho decir. Sobre todo hablando de una iglesia que, como hemos visto ya, pasaba tribulación y pasaba por pobreza. Y dice Pablo, solo ustedes lo hicieron. Ministraba en Tesalónica y no se registra que los tesalonicenses hayan ayudado a Pablo con el ministerio. Ministrando en Tesalónica, hermanos, ustedes me sostuvieron ahí. Ministrando en Atenas, hermanos, ustedes me sostuvieron ahí. Ministrando en Corinto, hermanos, ustedes me sostuvieron ahí. Esto es lo que hacían los corintios. De hecho, si regresamos, hermanos, a 2 de Corintios, vemos que todo el capítulo 8 nos empieza a hablar de la ofrenda a los santos. Y vemos, hermanos, cómo esto de participar, vamos a ver el versículo 7, por tanto, dice Pablo, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, en la gracia de la generosidad. Y quisiera que conectemos aquí lo que está pasando con esta participación, hermanos. Dice Pablo, en todo abundáis.
Mire las cosas en que abundaban los hermanos. En fe, esto es, en el conocimiento de la doctrina bíblica. Los filipenses eran dados, hermanos míos, a prestar oídos a Pablo, diligentemente estudiar la Escritura. Crecían en fe, en el conocimiento de las cosas del Señor. En palabra, conocían la Escritura. En ciencia, una traducción de esto es en discernimiento, en conocimiento verdadero, en entendimiento de las cosas espirituales. Dice, en toda solicitud, es decir, que estaban pendientes y se ocupaban de los demás. Dice, en vuestro amor para con nosotros, expresaban ese amor. Principalmente en la carta nos hablan de Pablo, sin embargo, seguramente se expresaba ese amor también a otros hermanos que ayudaban a Pablo en la obra. Y dice, abundad también en esta gracia. Noten cómo el hecho de la generosidad, hermanos, no tiene que ver primariamente con la cantidad que ellos daban. No tiene que ver primariamente con el dinero en sí, sino como parte de todas estas cosas que Pablo llama gracia. Porque dice, abundad también en esta gracia. Quiere decir, hermanos míos, que todo lo que vimos ahí, fe, palabra, ciencia, solicitud y amor, es gracia del Señor que va conformando a los hermanos a la imagen de Cristo. Hay una de esas cosas que también considera Pablo gracia de Dios en el corazón del creyente, y es un corazón generoso, que no tiene que ver de nuevo con la cantidad que se daba, sino con la manera en que ese corazón entendía que debía participar de la obra, aún estando en profunda necesidad. Sacaban, hermanos míos, estos hermanos algo para compartir y sostener la obra. Vemos, hermano, entonces, que Pablo está agradecido por todo esto. Las ofrendas de los filipenses son altamente significativas para Pablo. Siempre se han enfocado, hermanos míos, en ayudar a la causa del Evangelio. Por eso es que cuando por alguna razón los filipenses dejaron de sostener a Pablo, de regreso en Filipenses, dice, de lo cual, versículo 10, estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Y ya predicamos eso el domingo pasado. Él conocía el amor de los hermanos, él conocía la gracia de Dios formando a Cristo en ellos. Y Pablo se da cuenta que dice, seguramente les hace falta la oportunidad, porque los hermanos constantemente están en ese amor por los demás, amor por la iglesia, amor por la obra del Evangelio, y son generosos. Pero Pablo, hermano mío, sigue dando más detalles acerca de la razón de ese gozo que le expresa. Sigue dando detalles y explicaciones que son necesarias también para nosotros hoy, hermanos, de entender con respecto a la generosidad. Entonces, principio número 1, como hemos dicho ya, generosidad es participar. Principio número 2, generosidad es fructificar. Versículo 17, dice Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. De nuevo Pablo dice, por favor, hermanos, no me vayan a malinterpretar. Yo no busco la ofrenda. Yo no estoy buscando ni estoy diciendo todo esto para que ustedes me den. Yo no les estoy alabando solo para manipular su corazón. No les digo, oh, habéis revivido su amor por mí, han florecido ese amor y ese cuidado de mí. No les digo, oh, qué bueno que lo hicieron, bien hicisteis en hacerlo. No les digo, ustedes son los únicos que me han ayudado. No les digo, ustedes son dadivosos y generosos. No digo todo eso, dice Pablo, para que ustedes se sientan manipulados de alguna manera de darme más. Yo no busco eso. Pablo ya dejó claro eso. Él puede vivir cualquiera sea su situación. Pablo no dice eso para que los hermanos enriquezcan a Pablo. Pablo va a explicar una cosa. Dice, lo digo, y nos dice él, porque busca el fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice eso, por eso es que yo me gozo, dice Pablo. Me gozo de que ustedes hayan revivido su cuidado de mí, expresen esa generosidad que siempre los ha caracterizado.
pero no porque me enriquecen, no porque me sostienen, aunque eso es necesario, sino que hay algo que es superior a esto. ¿Y qué es eso? El fruto. El fruto en ustedes. El fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto es lo que dice. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto de que el fruto abunde en la cuenta de los filipenses? Pablo, hermanos míos, no busca un incremento material en su cuenta personal, sino que busca un incremento en el fruto en la cuenta espiritual de los otros. Lo que Pablo ya ha mencionado respecto al fruto, hermanos míos, lo viene diciendo desde el capítulo 1. Si nos vamos al capítulo 1, en el versículo 11, dice Pablo. De hecho, vamos a leer desde el 9, donde Pablo explica su oración. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto nos recuerda lo que leímos en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 7. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y esta es la oración de Pablo por los hermanos en Filipos. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo mismo, hermanos míos, que está diciendo Pablo aquí. Yo quiero que ustedes abunden en fruto. Oro por ustedes para que abunden en fruto. ¿Qué es esto del fruto en la vida cotidiana? Hermanos, se dice a menudo quizá, se oye muy constantemente. Hay que dar fruto, hay que llevar fruto en la vida cristiana. Pero ¿qué es esto? Esta es una metáfora utilizada en el Nuevo Testamento, esta expresión fruto, y debemos recordar la manera en que se usa esta palabra en la Biblia, especialmente, hermanos míos, en el Nuevo Testamento. La palabra fruto se refiere a aquellas actitudes, acciones, conductas, en otras palabras, carácter cristiano que es producido en la vida del creyente a través de su relación con Cristo Jesús. Ese es el fruto. Ese es el fruto. Y todos, hermanos míos, estamos llamados a dar fruto. Es decir, todo cristiano, todo creyente está llamado a crecer en conformidad a Cristo Jesús y que sea algo obvio, que sea algo evidente, que sea algo que todos se den cuenta. Una vida siendo transformada por el Evangelio, en donde esas acciones, esas actitudes, ese carácter va cambiando en semejanza al carácter de Cristo. El fruto nos habla de esa evidencia de una vida transformada. Una vida caracterizada por una obediencia que va incrementando en amor a la palabra de Dios. Un amor al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Un amor en obras de gracia. Una integridad moral. Eso es el fruto. El fruto es el resultado de una relación genuina, viva y creciente con Cristo. La idea aquí, hermanos, es así como un árbol produce fruto de acuerdo a su naturaleza, es decir, un árbol de manzanas no puede dar naranjas, un árbol de manzanas da manzanas. Dicho en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Cada árbol da de acuerdo a su naturaleza. Esto es lo que estamos viendo aquí con respecto al fruto, hermanos. Los creyentes deben reflejar esas características de su nueva naturaleza en Cristo. Si verdaderamente hemos sido hechos nuevas criaturas y el Espíritu Santo por la fe mora en nosotros, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Jesús para salvación, creyendo que Él murió en la cruz del Calvario para perdonarnos nuestros pecados, entonces por la fe también se nos ha dado un nuevo corazón. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa nueva naturaleza, hermanos, debe dar ese fruto de acuerdo al nuevo corazón que Cristo nos ha dado. Y el propósito, hermanos míos, de dar fruto es la gloria de Dios. Ese es el fruto. Por eso en el versículo 20, y vamos a llegar ahí después, vemos que
Pablo dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para Él es la gloria de ese crecimiento en carácter cristiano. Esto de dar fruto, hermanos, es la manera de mostrarle al mundo el testimonio del poder transformador del Evangelio. Sin fruto en nuestras vidas, hermanos, no hay absolutamente ninguna razón de peso por la cual un no creyente pudiera estar persuadido de ni siquiera pensar que el cristianismo es cierto. En pocas palabras, es incongruente y no se le cree a un cristiano que dice, yo creo en Jesús, mis pecados han sido perdonados por la fe, pero no tengo fruto que muestre ello. No tengo testimonio de vida cristiana, no hay un cambio en mi carácter, no estoy creciendo en conformidad al Salvador. ¿Qué se le puede creer a una persona así? Bueno, eso dices tú, pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está la evidencia? No es que tú tendrías que ver dentro de mi corazón, muy en lo profundo. Ahí soy cristiano. No es la enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana es que hay un fruto, una evidencia palpable y tangible, como literalmente un árbol. ¿Usted sabe de qué árbol es ese? No soy horticultor, no conozco de árboles, pero mira, tiene naranjas. ¿De qué será el árbol? No hace falta ser un genio, hermanos míos, para saber que ese árbol es de naranjas. Del mismo modo, no hace falta ser un teólogo para darse cuenta que alguien sin un carácter creciente en conformidad a Cristo no es cristiano. Es un mentiroso. No, te prometo que soy cristiano, pero vives igual que la gente del mundo. Sí, pero soy cristiano. No lo eres. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo para ser transformado verdaderamente por el Evangelio. Ven verdaderamente a ser libre de la vida que llevas y vive la vida eterna que Cristo ofrece por la fe. Esto es el fruto, esto es lo que Pablo está diciendo. Quiero que ustedes abunden en fruto. ¿Cuál es el fruto en particular aquí? ¿Cuál es el fruto específico del que Pablo habla en este pasaje? La generosidad. La generosidad. El desapego a lo material para mirar solo por mi situación y mis comodidades y sacar de ello algo para ayudar a aquellos que llevan la obra del Evangelio, para ayudar a mi iglesia local, para mirar las necesidades de aquellos que son ministrados. Dice Pablo, eso es el fruto que me gusta ver en ustedes. Eso es lo que causa gozo en mi corazón, filipenses. No el dinero que llegó, que claro que me ayuda. Pero mi gozo no está en eso. Mi gozo está en ver cómo ustedes, hermanos míos, crecen en generosidad. En toda gracia, caso específico de este pasaje, en generosidad. Pablo está diciendo, no en vano he estado predicando entre ustedes. No en vano he estado enseñando la palabra entre vosotros. No en vano fue todo el sacrificio que conlleva el llevar la palabra hasta Filipos. No en vano fue, hermanos. Ustedes están creciendo en conformidad a Cristo, en esa generosidad que es propia del Señor Jesucristo. Y eso es lo que me goza. Eso es lo que causa contento en mi corazón. Eso es lo que está diciendo Pablo. De vuelta, hermanos míos, y vamos a estar consultando este pasaje varias veces. 2 Corintios, pero ahora en el capítulo 8, pero en el versículo 9. Miren cómo, hermanos míos, crecer en generosidad es crecer en conformidad al carácter de Cristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta fue la vida de Jesucristo. Jesucristo se hizo pobre siendo el rico. Estando Él en gloria, en donde no le hacía falta absolutamente nada desde la eternidad pasada y por la eternidad futura. Él no vio sus riquezas en gloria como cosa a que aferrarse y se hizo hombre. No solo se hizo hombre, se hizo esclavo.
Siendo el rico, no solo se hizo esclavo, él dijo que él no tenía ni dónde reposar su cabeza. Él siendo rico. Él hace una muestra, hermanos míos, de esa generosidad. Porque ese es el carácter de Dios. No tenemos un Dios egoísta. No tenemos un Dios egocéntrico. Tenemos un Dios que es generoso. A un grado, hermanos míos, que nos da lo que no merecemos y no nos da lo que sí merecemos. Entiéndase esto como nos da lo que es bueno cuando no somos buenos y no nos da lo malo que merecemos, aún nosotros siendo malos. Para todo aquel que por fe viene al arrepentimiento verdadero, sus pecados le son perdonados. La condenación justa que merece el pecador, el Señor la cambia. Y no la cambia de tal manera que simplemente dice, ya no te voy a condenar, sino se va al otro extremo donde dice, voy a amarte y bendecirte en mi gracia y misericordia, en mi favor y en mi compasión, en mi perdón. Dice Pablo, eso es el carácter de Dios. Y eso, hermanos míos, es lo que estamos llamados a hacer. Crecer en el carácter de Cristo. De tal manera, hermanos míos, que esa dádiva de los filipenses, ese dar de los filipenses, que es algo material y físico, es la evidencia de lo que está ocurriendo dentro de su corazón. Y esta generosidad, como vimos en 2 de Corintios capítulo 8, está incluida en diferentes aspectos de gracia. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Lo que quiere decir, hermanos, que el argumento de Pablo implícito en estos textos es una argumentación de lo menor a lo mayor. Es decir, ¿qué vale más? ¿La gracia o el dinero? ¿Qué tiene más valor? ¿El perdón o lo económico? ¿Qué tiene más peso en la eternidad? ¿El dinero que tienes en la bolsa o un corazón lleno de perdón, compasión, amor, misericordia, gracia, como el del Señor? La Biblia nos enseña, hermanos, que las cosas que tienen peso en la eternidad, las cosas que van a trascender a la gloria con nosotros, no son nuestras posesiones, no es lo material, no es cuánto yo tenga en mi cartera. Lo que va a trascender es esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Y Pablo dice, si alguien es incapaz de poder tocarse el bolsillo para dar lo que es material, aquello que no vale, aquello que es temporal, ¿cómo podrá dar amor, perdón, compasión, gracia a los que le rodean? Imposible, imposible. Si lo más barato que tienes, lo tienes como el gran tesoro y no lo puedes soltar, ¿crees que vas a dar tu vida por Cristo? El Señor enseñó en Mateo capítulo 6, ¿no vale más la vida que el alimento? Y muchos no pueden renunciar al alimento. Es su ídolo. Están atrapados al ídolo de la comida. Oh, no les quites la comida, no mires cómo se ponen. ¿No vale más, dice el Señor, el cuerpo que el vestido? Y sin embargo hay quienes no pueden vivir sin esas cosas materiales de comodidad que tenemos. El punto es, ¿cómo podrías dar lo que es aún más valioso? Si lo que es temporal y no tiene, de nuevo, ningún valor eterno, no lo puedes soltar. Pablo mira, hermanos míos, que no es el caso con los filipenses. Ellos han crecido en gracia y han crecido en todos estos valores y virtudes cristianas, incluido el de la generosidad. Dice Pablo, en eso me gozo, hermanos, en eso me gozo. Han entendido no solo que participan de la obra, sino que están dando frutos de acuerdo y en conformidad al carácter de Cristo Jesús. Hermanos, me gozo en eso. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos. Y dice que esto va a abundar en vuestra cuenta, dice Pablo. Los términos que utiliza Pablo aquí son términos, hermanos,
que están directamente relacionados con transacciones bancarias. No que esté hablando de transacciones bancarias, porque eso es lo que sucede tristemente con los predicadores de la prosperidad que dicen, ven, estos términos son bancarios. Y uno dice, es verdad, estos términos son términos utilizados en bancos en la época de Pablo. Seguro está hablando de nuestras cuentas de banco. No, Pablo está haciendo el uso de una analogía para hablar de cosas espirituales, como se hace constantemente en la Biblia. ¿Qué es esto que ellos van a tener en su cuenta? Hermanos míos, primeramente, el favor y bendición de Dios. Constantemente se relaciona con un corazón generoso. Note esto, no estoy diciendo que se relaciona con dinero, se relaciona con un corazón generoso. Ese crecimiento en gracia interno en el corazón, que eventualmente tendrá, obviamente, una manifestación tangible en ser generoso. Pero es el corazón, es el corazón. Segundo, crecimiento y madurez espiritual. La generosidad y el desinterés en uno mismo son rasgos que reflejan el carácter de Dios, y a través de la generosidad, hermanos míos, podemos experimentar ese crecimiento en fe. Tercero, gozo y contentamiento. El participar en la obra del Evangelio a través de su apoyo financiero, hermanos míos, hace que los filipenses se alegren en ver cómo el reino avanza. Ahí está el gozo de ellos también, no solo de Pablo. Además, hermanos, la Biblia nos enseña que hay recompensas eternas para un corazón generoso. Pablo a menudo menciona el concepto de estas recompensas o tesoros celestiales que los creyentes recibirán por su fidelidad al Señor. Note, no por su dinero, por su fidelidad al Señor. No nos detalla Pablo qué cosas serán, pero nos dice que habrá galardón para aquellos que son fieles al Señor. Hago entonces, hermanos míos, una nota aclaratoria aquí. Esto no quiere decir que la generosidad cristiana sea una transacción económica con Dios, aunque se use el vocabulario de una transacción bancaria. Esto no quiere decir que se puede ganar la salvación o manipular a Dios a través de la generosidad. Damos para que entonces Él nos bendiga. Más bien, hermanos míos, estas recompensas, estas bendiciones son el resultado natural de un corazón transformado por el Evangelio, que no busca lo suyo, sino la gloria de Dios. Hermanos míos, dicho de una manera más sencilla, si usted está buscando y codicia las cosas materiales, así no funciona. Si a usted no le interesan esas cosas, si usted no tiene un corazón para esas cosas, si usted lo que quiere más bien es deshacerse de esas cosas, ahí sí funciona. ¿Por qué? Porque entonces usted no va a tener la piedra de tropiezo si Dios le bendice, amando esas cosas antes que a Dios. Entonces, para un corazón que no tiene problema con esas cosas, es un corazón que ha crecido en esa gracia de la generosidad. Dice Pablo, abundará tu cuenta, abandona muchas cosas. Tercer principio, hermanos, la generosidad es adorar. Hemos visto que la generosidad es participar, la generosidad, hermanos míos, es fructificar, la generosidad es adorar. Dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Atención aquí, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este vocabulario que vemos aquí, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, hermanos míos, es el vocabulario que se utiliza en el Antiguo Testamento para las ofrendas de adoración a Dios. El haber dado por parte de los filipenses de manera sacrificial, con un corazón generoso, es acepto y agradable a Dios como un acto de adoración. Cuando ustedes como iglesia, dice Pablo, cuando ustedes como el cuerpo de Cristo están involucrados en esa participación sincera y genuina por el avance del Evangelio, y están creciendo en toda gracia, incluida la generosidad, ese gran sacrificio que hicieron porque llegara esta ofrenda en donde Epafrodito casi se nos muere, dice, es acepto a Dios. No dieron de lo que les sobraba,
Ustedes saben, hermanos míos, dice Pablo, y eso es necesario que lo entendamos todos. Cuando usted da generosamente para la obra del Evangelio, usted no le está haciendo un favor a Dios. Dice Pablo, yo sé que ustedes no dieron así. No es que dijeron, bueno, tenemos tanto, ay, de lo que me sobra tenga. No. Dice, ustedes dieron sacrificialmente. Les costó hacer llegar esta ofrenda hasta aquí. Y lo hicieron con el corazón correcto. Dice, eso es olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Eso es agradable a Dios. Ser generoso, hermanos míos, para la obra del Evangelio es un acto de adoración. Es un verdadero acto de adoración. El beneficio que nuestra generosidad produce en otros hermanos que viven por y para el Evangelio. Note que he estado constantemente diciendo esto. Porque no quiero malos entendidos, hermanos. No predicamos prosperidad aquí. No predicamos aquí que si tú das, Dios te va a dar 100 veces más y todas esas cosas que son mentira. Estamos hablando de que con un corazón generoso, transformado por el Evangelio, contribuye en beneficio de la obra. Entonces, hermanos míos, esos hermanos están haciendo un servicio de adoración. Vemos, hermanos míos, también aquí algunas características que tienen que ver con cómo debemos ser generosos, ofrendar para la obra de Dios, ayudar para el reino, ayudar a otros hermanos. Primero, debe ser con un corazón contento. Los filipenses, como hemos visto ya y leímos las iglesias de Macedonia en 2 Corintios, ellos estaban gozosos en el corazón de poder ayudar. Dios ama al dador alegre, dice 2 Corintios 9:7, mismo pasaje en 2 Corintios. Debemos hacerlo con un espíritu apacible también, hermanos. Esto nos dice Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Si tú sabes que tienes un problema con un hermano, dice, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ven. Debemos hacerlo con un corazón apacible. Debemos hacerlo con un claro entendimiento de lo que estamos haciendo. No es simplemente decir, pues están pidiendo, ya ni modos, no me queda de otra. Creo que para no verme mal, la presión social, aquí voy a dar algo. No es así, hermanos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice esto. Nos dice que Pablo ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es nuestra adoración al Señor. Y que no seamos como el mundo, que no seamos generosos como el mundo propone, porque en el mundo también se propone la generosidad, hermanos, pero no se hace para la gloria de Dios, sino para la gloria del hombre. Dice, mira cuánto doy. Oh, mira qué bueno soy porque estoy ayudando. No así, hermanos míos, en la generosidad cristiana. Esto es un acto de adoración al Señor. Debe hacerse, hermanos míos, en limpia conciencia. 2 Corintios capítulo 8, versículo 12. Hermanos, la generosidad cristiana no es un acto obligado, no es manipulación desde el púlpito, no es, hermanos míos, algo que estás comprometido a hacer porque ya no te queda de otra. Cuando entendemos la generosidad cristiana bíblicamente, debemos entender que es un acto de adoración al Señor por lo que Él nos ha dado. Cuarto, versículo 19 y 20. Generosidad, hermanos míos, es confiar. Voy a repetir los puntos y los principios. Generosidad, hermanos míos, es participar de la obra. Generosidad, hermanos míos, es fructificar, es crecer en carácter cristiano. Generosidad, hermanos míos, es adorar al Señor cuando se hace como debe hacerse. Y cuarto, generosidad es confiar en el Señor. ¿Cuál es el resultado, hermanos míos, de practicar la generosidad en la vida del creyente? Dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Palabra clave ahí, pues. ¿Por qué dice pues? Ese pues implica el haber entendido los principios anteriores
y estarlos llevando a la práctica. Estoy creciendo en carácter cristiano, incluida la generosidad. Estoy participando con hermanos, llevando la obra del ministerio, la obra del evangelio. El reino está avanzando. Estoy al mismo tiempo, hermanos míos, adorando al Señor porque lo hago sacrificialmente. Dice Pablo, cuando esto ocurre, por eso dice el pues, entonces, dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado entonces, hermanos? La provisión de Dios. Esta provisión de la que se habla aquí, en el contexto del pasaje, es una provisión física. Aquí ya no está hablando de gracia, aquí ya no está hablando de amor, aquí ya no está hablando de compasión, misericordia para con nosotros. Aquí directamente el pasaje, hermanos, le está diciendo Pablo a los hermanos en Filipos que porque ellos están viviendo dignos del evangelio en su generosidad, dice, Dios les suplirá, Dios les proveerá, Dios les dará todo lo que os falta. Todo lo que os falta. Quiere Pablo dejar clara una cosa. Hermanos, ustedes creciendo en carácter cristiano y creciendo con un amor por la obra, en esa generosidad que tienen para conmigo, sabiendo que llevo el evangelio, sabiendo que las iglesias necesitan, ¿acaso esto repercutirá en que ustedes van a ser pobres ahora? ¿Vivirán pobreza, escasez? ¿Estarán mendigando pan? ¿Tendrán una incertidumbre y ansiedad? Porque quién sabe qué va a pasar con ustedes. Dice Pablo, de ninguna manera. Por supuesto que no. Esta es la promesa de la palabra de Dios. Dice Pablo, mi Dios. Noten que no dice Dios, como diciendo algún Dios por ahí en el cielo. No, dice Pablo, mi Dios. Eso nos habla de la relación que Pablo tiene con Dios, que es una relación real y viva. Pablo conoce a Dios, Dios conoce a Pablo. Dice, mi Dios va a suplir, mi Dios les va a proveer, mi Dios, que es vuestro Dios, les dará todo lo que os haga falta. Ahora, hermanos, notemos claramente que aquí el versículo no dice, mi Dios suplirá todo lo que deseen. El versículo no dice, Dios les dará lo que sea que ustedes quieran. No dice eso el versículo. Todo lo que os falta. Hay una gran diferencia, hermanos míos, en que nos haga falta algo y en que deseemos algo. La mayoría de las cosas que muchas veces consideramos nos hacen falta, si las analizamos, hermanos, son solo cosas que deseamos tener, pero no nos hacen ninguna falta. Nadie puede decir con limpia conciencia, hermanos, que no sabe cómo me hace falta un viajecito a París. A usted no le hace falta un viaje a París. A usted no le hace falta eso. No sabe cómo me hacen falta unas buenas vacaciones en un spa. No es cierto. No le hace falta. Las desea, pero no le hacen falta. No sabe cómo me hace falta un carro último modelo, hermano. No le hace falta. No sabe cómo me hace falta ya, hermano, que mi cuenta de banco esté pero al tope. No, eso no le hace falta. Lo que dice Pablo aquí que hace falta, hermanos, son la provisión para las necesidades básicas. Comida, bebida, vestido. El Señor promete a través de Pablo que con un corazón generoso para con Dios, Dios proveerá, hermanos. Y esa es la enseñanza bíblica, que podemos confiar en su promesa, que podemos verdaderamente confiar en su promesa de que nadie ha visto al hijo de un justo mendigando pan. El problema es si creemos esto. O creemos que, hay que darle a Dios para que me dé 20 veces más.
y entonces yo ser rico. No para eso es, hermanos míos, que el Señor está diciendo a través de Pablo que Él suplirá lo que haga falta. ¿Qué es lo que le hace falta en realidad? De nuevo, si alguien no puede poner comida en la mesa, alimento para que la familia coma, eso hace falta. Si alguien no tiene vestido, no puede cubrirse, no hay, abre los cajones y no hay ropa, está usted en trapos, se está rompiendo la que tiene, dice, le hace falta, eso le hace falta. No hay agua para beber, estamos aguantando sed porque no sabemos cuándo vamos a tener agua en este lugar o una situación así, le hace falta. No tenemos un techo, andamos buscando debajo de un árbol a ver el más frondoso para pasar la noche porque no tenemos dónde dormir, no hay camas, eso hace falta. Pero seamos honestos, hermanos, ninguno de los que estamos aquí tenemos verdaderamente falta de estas cosas. Al contrario, hemos sido sobreabundados a tal punto que ni nos damos cuenta, y entonces, como hemos sido sobreabundados y estamos hastiados de la abundancia que tenemos, ya no buscamos qué desear y confundimos eso con que nos hace falta un viaje a París. Sí, hermanos, y mientras voy por ahí a ver si le comparto el evangelio a alguien, más que nada es un viaje misionero. Por favor, hermanos, cuidado con decirle a Dios, esto me hace falta. Y dice Dios, no te hace falta. No te hace falta. Si vamos, hermanos, rápidamente, ya nadie me cree cuando digo rápidamente, Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, hermanos, vea lo que dice el versículo 33. Esto Jesús lo dijo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo muy famoso, tal vez lo he escuchado antes. Hermano, ¿es verdad ese versículo? Claro que es verdad, está en la Biblia. ¿Es algo que Dios promete? Claro que es algo que Dios promete. Estas palabras salieron de la mismísima boca de Jesús en su ministerio terrenal. Por supuesto que son la verdad. No, pues ya me está gustando esto de la vida cristiana, dice el inconverso. Todo lo demás será añadido. Solo tengo que ir a la iglesia. Recuerde que todo tiene un contexto. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Hay que saber qué son todas estas cosas. Dice, todas estas cosas. ¿De qué cosas está hablando Jesús? Estas. ¿Cuáles son estas? Vayamos unos versículos atrás. Dice, versículo 31. No os afanéis, pues. No se ponga ansioso. No pierda la cabeza. No se estrese. Si usted está en el Señor y usted está creciendo en el Señor, está usted conectado a la obra de Dios, usted es cristiano, un verdadero cristiano. Dice el Señor, no os afanen, no os afanéis. No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y el versículo 33 dice, no os afanéis por el día de mañana. Pensando en estas cosas, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, alimento, bebida, vestido. Eso está diciendo el Señor. No le harán falta, el Señor proveerá. Confíe. Pero no está diciendo todas estas cosas. Lo que yo quiera. Ahora sí. Se acabó la pobreza. Porque voy a empezar a llegar a la iglesia, voy a ser cristiano, me voy a dedicar allá a algunas cosas en la iglesia, el Señor me va a hacer rico. No, eso está diciendo el Señor. ¿Okay? Entonces, hermanos míos, esta es la promesa de Dios. Y cuando ofrendamos debemos pensar en estas cosas que el Señor ha dicho. Debemos creer estos principios, hermanos, para que nuestro corazón crezca en conformidad a lo que Él ha dicho en su palabra. Y por eso Pablo dice al final en el versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria es para el Señor, porque de Él vienen. Estas riquezas son en Cristo Jesús. Esta provisión es en Cristo Jesús. Dice, conforme a sus riquezas en gloria, dice el versículo 19. Por lo tanto, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. La gloria es para Dios y Padre, por la gloria que Él ha manifestado en su Hijo, por los siglos de los siglos. Amén.
Terminamos, hermanos, este mensaje con algunos puntos de aplicación. Me parece que es necesario que recapitulemos brevemente cómo llevar a la práctica entonces la generosidad cristiana. Si sabemos que hay mucha falsa enseñanza, hay muchos lobos rapaces, lobos vestidos de oveja, que no perdonan a la grey, que son ladrones desde el púlpito, hermanos, ¿cuál es la aplicación práctica para esto? Primero, hermanos, recuerde que la generosidad cristiana es comunión con el cuerpo de Cristo. Es unirse y participar con otros hermanos llevando el evangelio. La generosidad cristiana, hermanos, es entender que no podemos nosotros físicamente estar en todo lugar haciendo la obra, pero podemos ayudar a aquellos que están haciendo la obra ahí. Por poner un ejemplo, hermanos, les recuerdo cuando levantamos una ofrenda y la enviamos para Cuba. Y los hermanos ahí ahora ya tienen acondicionado un lugar para poder reunirse, porque ellos están llevando la obra del evangelio ahí. Quizá no podemos ir nosotros, pero participamos con ellos en lo que ellos están haciendo cuando con amor ofrendamos por él. Como dijo el misionero William Carey, cuando se le preguntó por qué quería ir a la India a llevar el evangelio, dijo: es que hay almas ahí perdiéndose. Y entonces él dijo ante la junta misionera: yo bajo al pozo si ustedes sostienen la cuerda. Él no está diciendo vayan, está diciendo yo voy, yo me bajo a ese lugar oscuro y tenebroso. Solo alguien agárreme la cuerda. Hermanos míos, si no podemos nosotros bajar al pozo, estamos llamados a sostener la cuerda de alguien que está bajando al pozo. Lo que no podemos hacer es estar cruzados de brazos nada más mirando. Algo se debe hacer. Segundo, la generosidad cristiana está fundamentada en la comunión bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que no solo es firmar un cheque, no solo es agarrar la cartera y decir, ahí está, ya ofrendé. Debemos conocer, hermanos míos, aquellos hermanos, aquellos ministerios, el testimonio de aquellos hombres y mujeres, aquellas iglesias que están llevando la obra. ¿Usted se imagina sacar sacrificialmente una ofrenda para el Señor y que el reino avance y darlo al lugar equivocado para que con ese dinero, que es del Señor y usted su administrador, se esté propagando mala enseñanza, se esté propagando falsa doctrina? Hermanos míos, hay que ser y pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber dónde es necesario ser generoso. Quiere decir también, hermanos míos, que debemos orar por aquellos ministerios o aquellos hermanos a quienes bendecimos con la generosidad de lo que Dios nos ha dado. Ore por ellos. No basta simplemente decir, pues ya le puse $20 ahí, que Dios le bendiga, que le multiplique. No, hermanos, interésese por esa participación en la obra, pregunte por las necesidades de ese ministerio en particular y ore por ellos constantemente. Es mejor y más importante esa oración fiel de los creyentes por esos ministerios que los $20 que usted puso. Pero es a través de ese dinero que el Señor obra para proveer lo material. Pero en lo espiritual, hermanos, debemos involucrar nuestro corazón. Tercero, prepárese para ser generoso. Porque prepararse para ser generoso es prepararse para adorar, ya que ofrendar es adoración. Ore, hermano mío, cuando ofrende. Ore cuando reciba ese salario. Diga, Señor, gracias porque tú me lo has dado. Y de aquí, Señor, voy a ofrendar generosamente para que sea aceptable para ti. Señor, acepta mi adoración a ti. Acepta esto, Señor, que con amor en mi corazón por ti, por la obra, estoy dando. Ore, hermanos míos, para que lo que usted generosamente da para el avance del reino sea sabiamente administrado y usado por aquellos que están a cargo de esa administración. Ore por esos hombres, ore por esas mujeres. Tienen que tomar decisiones, dónde ponerlo, dónde no ponerlo, cómo hacerle. Ore por ello, ore que eso sea multiplicado para la obra del reino. Ore que su generosidad produzca en usted un crecimiento espiritual. Tómese un tiempo, hermano, hermana, y ore antes de ofrendar aquí, ore antes de poner, como dije, esa generosidad en acción. Y a lo mejor usted dice, estoy suscrito a tal ministerio y cada mes me deducen una cantidad. Hermanos, no olvidemos eso. Esa ofrenda no es un bill más, no es una cuenta más que pagar, como dijeron, ya me descontaron la luz. No, hermanos.
Es un acto de adoración al Señor y requiere que estemos conscientes de eso. Ore por sabiduría en cómo ser un buen mayordomo de lo que Dios le da, para entonces usted poder ser generoso para con Dios. Dios le pide de lo que ya recibió que sea generoso. No le pide de lo que usted no tiene ser generoso. Eso quiere decir que hay una obra de sabiduría y de mayordomía, de administración que usted tiene que hacer. Si mientras más gana, más gasta, usted no está siendo sabio y está deshonrando a Dios. Pregunte, Señor, si me has prosperado, ¿en dónde quieres tú que administre lo que es tuyo? Y 5, la generosidad cristiana es comunión producida por el Evangelio. ¿Quiénes eran Pablo y quiénes eran los filipenses? Pablo, hermanos míos, era un judío racista, egoísta, arrogante, un elitista fariseo, que al ver a los gentiles como los de Filipos los hubiera llamado perros. Los filipenses eran un montón de gentiles, paganos, racistas, egoístas, idólatras, y al ver a Pablo lo llamarían ignorante, un bárbaro que no estaba educado en las enseñanzas de la filosofía griega. Y es que Pablo sí estaba enseñado. ¿Cómo podrían estos dos grupos estar en unidad, sufriendo juntos, llevando el Evangelio? ¿Qué poder sobre la faz de la tierra pudo haber unido a un judío como Pablo y a unos gentiles como los filipenses para amarse como se amaban entrañablemente por la obra del reino? Esa comunión, ese amor, ese compañerismo es solo por el Evangelio. Solo el Evangelio de Jesucristo puede cambiar el corazón naturalmente egoísta del ser humano, que se centra en sí mismo para alcanzar sus propios logros, su propio bienestar, sus propios deseos, sus propias comodidades, sus propios intereses, y especialmente cuando se trata de dinero. El corazón del humano es duro. La verdadera generosidad cristiana se fundamenta en un corazón transformado por creer el Evangelio de Jesucristo. Quiera Dios, hermanos míos, convencernos a todos los que estamos aquí de pecado, de egoísmo, si hay en nosotros esto. Quiera Dios convencernos de ser avaros. Quiera Dios convencernos del pecado del materialismo en nuestros corazones, y que desarrollemos una verdadera generosidad cristiana que pueda producir gozo en nosotros, gozo verdadero en el Señor. ¿Cómo se puede ser libre de la tiranía del egoísmo, de la tiranía de la codicia y el egocentrismo? Solo por el Evangelio, hermanos. Únicamente por creer el Evangelio. Entender y creer que Cristo, siendo rico, se hizo pobre y murió por todos los que en Él creen en esa cruz. Si no estás en Cristo hoy puede ser el día. Que sea hoy el día en que le entregues tu vida a Cristo y seas liberado. Que seas verdaderamente liberado de ese ídolo del egoísmo. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo y gracias, Padre, por enseñarnos la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque en un mundo lleno de mentiras, especialmente un mundo lleno de mentiras con respecto, Señor Padre, ¿a qué es tu iglesia, Señor? ¿A qué es el reino? ¿A qué es que tú, Señor, nos has dado incluso provisión, Señor, material? Señor, no se nos enseñó qué es lo que se debe hacer con ello. Y quedamos, Señor mío, expuestos a las codicias de nuestros corazones, Señor. Pero gracias por tu palabra que nos enseña, Padre, que tú eres el Rey de gloria, Señor. Y que viviendo para ti y por tu reino, Señor, podemos confiar, Padre, en que tú eres quien nos sostiene. Verdaderamente tú eres nuestro Padre, Señor. Nosotros somos bebés, tus hijos, tus chiquitos, tus niños, Señor. Y si siendo malos como padres humanos que somos, Señor, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cómo, Señor, tú, el Padre perfecto, Señor, que nos salvó al precio de la sangre de Jesús, Señor, no nos sustentarás y nos cuidarás, Señor, cuando buscamos primeramente tu reino, Señor? Señor, ayúdanos a andar dignos del Evangelio, Señor, en nuestra generosidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.